A continuar hablando sobre los tipos de hipótesis. En el apartado anterior a este, se analizaron las hipótesis de tipo investigación. Dentro de ella, vimos los tipos de causalidad, descriptiva, vimos también por ahí las de trabajo en grupo. Sí, ahorita vamos a hablar sobre las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas para saber, dentro de nuestro proyecto de investigación, cuál, cuál o qué tipo de investigación tenemos que presentar dentro de ella. Muchos autores nos indican que con presentar un tipo de una hipótesis dentro de nuestra investigación es más que suficiente. Esto puede sucedernos muchas ocasiones en investigaciones que son de tipo cuantificativos, donde nosotros podemos sacar o contar valores y que cuando ya nosotros tenemos una expectativa del resultado que se va a manejar. Algunos otros autores dicen, ¿sabes qué? Me voy a amarrar el dedo y para ello voy a empezar por ahí a utilizar tres variables, perdón, tres hipótesis o dos hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a poner una hipótesis principal y una hipótesis secundaria que se llamaría hipótesis alterna. Otros autores dicen, bueno, si vas a colocar una hipótesis alterna, ¿por qué no colocas también una hipótesis de tipo nula? ¿Sí? Que son la otra contraparte. ¿Esto qué nos da a entender? Que los autores nos indican que tiene que ir por lo regular una hipótesis de investigación, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Ahorita vamos a ver cómo pudiésemos redactar una hipótesis nula y cómo pudiésemos redactar una hipótesis alterna. ¿Y por qué y por qué se llama nula y por qué se llama alterna? ¿De quién? O sea, porque muchas personas tendemos a realmente confundir de que voy a redactar otras hipótesis diferentes o distintas a la que yo estoy manejando. Aquí ahorita vamos a descubrir pues, que realmente no tendríamos que estar describiendo otras hipótesis, sino trabajar la misma hipótesis de investigación que tenemos planteada y esta nos va a ayudar o nos va a servir como apoyo para poder generar las otras. Bueno, para ello, una hipótesis nula. ¿Qué es una? Bueno, pues es como negar nuestra hipótesis de investigación. Aquí nos indica que sirven para refutar o negar lo que nosotros habíamos afirmado. Debido a eso, pues nos dicen que es colocar el sentido contrario a lo que nosotros planteamos como hipótesis principal o hipótesis de investigación. En la lección anterior vimos las hipótesis de investigación y todas ellas eran una proposición que nosotros, o un supuesto que nosotros estábamos redactando de lo que nosotros pudiésemos esperar de nuestra investigación. Las hipótesis nulas nos dicen, ¿sabes qué? Nada más vas a negar tu hipótesis principal. Y estas se simbolizan con el H y un cero, un subíndice cero, ¿sí? Para decir directamente que es la hipótesis. Por tanto, hay que recordar, las hipótesis nulas son aquellas proposiciones que niegan la relación que se tienen entre las variables. Recordando un poquito la hipótesis de investigación, nos indicaban que eran las proposiciones buscaba una relación entre las variables que se tenían o que se necesitaban estudiar. Aquí es negar todo aquello que nosotros propusimos como hipótesis de investigación.
algún ejemplo por aquí, este, de cómo pudiese ser. Aquí ya vamos a tener que mostrar de primera mano cómo plantearíamos la hipótesis de investigación y posteriormente tendríamos que colocar una hipótesis nula. Si recordamos, por decir así, si yo empiezo a poner como hipótesis nula las hipótesis que yo ya había planteado como hipótesis descriptivas o hipótesis correlacionales o hipótesis causales, bueno, pues entonces es únicamente agregándole la palabra no. Hace un rato había mencionado que las hipótesis de investigación siempre van a ser hablando de manera positiva. En el primer ejemplo, mi hipótesis de investigación quedaría como la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación X oscila entre los 50,000 y 60,000 pesos, a 60,000 pesos. Negarlo, pues nada más sería agregarle la palabra no, o sea, el realmente colocarle un valor que nosotros tenemos ahí. En este caso, yo le agrego la palabra no y ya con esto yo ya estaría generando mi hipótesis nula. Las expectativas de ingreso mensual de los trabajadores de una corporación X no oscila entre los 50,000 a 60,000 pesos. De esta manera ya generamos nuestra hipótesis nula. Esta tendría que ir debajo de mi hipótesis de investigación. Otro ejemplo me indica, si yo tuviese una hipótesis de investigación que dijera la relación entre la autoestima y que hay relación entre la autoestima y el temor del logro. ¿Qué tendría yo que hacer? Únicamente agregarle un no antecediendo a todo para generarlo. Con esto yo estoy indicando que no existe una relación entre la autoestima y el temor del logro. ¿Para qué? Y aquí ya empiezan ciertas dudas o ciertos comentarios de repente a abordar nuestro cerebro porque empezamos a mencionar, y entonces como para qué puedo redactar esta hipótesis, la hipótesis nula. Pues por si falla tu hipótesis principal, por si es algo negativo, voy a prevenir que en lugar de que se haga una antítesis, estoy descubriendo algo que no, que puede hacer fallar, ¿sí? Pero lo puedo plantear posteriormente como una hipótesis principal. ¿Por qué? Porque ya con eso puedo estar encontrando otro valor u otra variable. Otro ejemplo, si yo tuviese una hipótesis principal que me dijese la percepción de la similitud en religión, valores y creencias provoca mayor atracción física, pues únicamente sería negar que esa variable que estoy manejando como la percepción de la similitud entre religión, valores y creencias, negar lo que provoca. Y en este caso, para hacer una hipótesis de tipo nula, pues entonces yo tendría que agregarle el no en la parte interior de ellos, para que cuando esté valorando o esta hipótesis de tipo causal, ¿sí? De causalidad, yo ya empiezo a decir que no es cierto eso. Con esto, me quedaría como la percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción física. Estoy negando la relación causal que se puede estar manejando. Si detectamos aquí nosotros, estamos negando o estamos sacando una hipótesis de tipo nula en el primer ejemplo a una hipótesis descriptiva, en el segundo ejemplo a una hipótesis correlacional y en un tercero a una hipótesis de tipo causal. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Si nosotros colocamos una hipótesis de investigación o principal causal, la podemos poner su hipótesis nula. Si es correlacional, le podemos colocar su hipótesis nula. Y si es descriptiva, también se lo podemos colocar.
De esta manera, nosotros podemos estar identificando que se pueden negar cualquier tipo de hipótesis de investigación y por ello se hace como hipótesis nula, como tal, como hipótesis nula directamente. Sí, o sea, parece algo gracioso, algo factible, algo sencillo. Sí, claro que sí, estamos en esa etapa o en ese proceso en el que nosotros tendríamos que ir agregando los mismos adjetivos, las mismas palabras para poder negar. Si estamos manejando más de dos variables, entonces podemos utilizar, en lugar de utilizar una, este, una, negar una de las variables, la otra nada más darle continuidad a ella. Como en el caso de la primera, colocamos no presentarán mayor contenido sexual y luego ponemos ni estas mayor contenido sexual que las otras. ¿Sí? Haciendo alusión a una diferencia entre grupos, cómo se pudiese negar. O sencillamente ubicar una reestructuración en cuestión de mi hipótesis, donde yo realmente esté negando el contenido de mi hipótesis principal. Es una, es, es una forma, vamos a llamarlo de esta manera, es una forma práctica, sencilla, pero que requiere también de que nosotros estemos conscientes de qué cosa es lo que vamos a negar. El negar sería realmente nuestra variable dependiente a lo que nosotros estamos esperando. No es de negar tampoco nuestro trabajo, nuestra opción, nuestra variable independiente. Eso es lo que tendríamos que verificar nada más para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Y de esta forma, nosotros tendríamos una hipótesis nula a nuestro proyecto de investigación. Ahora también existe otro tipo de hipótesis llamado hipótesis alterna o alternativa como tal. ¿Qué puede ser una hipótesis alterna o alternativa? Bueno, recordemos que si tenemos una hipótesis principal o una hipótesis de investigación y tenemos una hipótesis nula, que es todo lo contrario a lo que nosotros proponemos como hipótesis principal, ¿qué puede ser una hipótesis alternativa? Una hipótesis alternativa va a ser una hipótesis que tal vez por ahí tenga que negar parte o cambie parte de lo que nosotros estamos manejando como hipótesis principal. De esta forma, nosotros estamos encontrando una tercera alternativa de lo que quisiéramos manejar. Como por ejemplo, si yo hubiese colocado una hipótesis principal llamada a mayor consumo de cigarrillos, mayor probabilidad de contraer cáncer en los pulmones. Al negarlo, yo diría al menor consumo de cigarrillos o al no consumir cigarrillos, tienes mayor probabilidad de evitar el cáncer en los pulmones. Y una hipótesis alterna que puede ser, bueno, puede ser que eh, a mayor número de cigarrillos, tienes bajas probabilidades o tienes pocas probabilidades de obtener o de tener cáncer en los pulmones. Con esto que estoy haciendo, estoy buscando una alternativa a lo que a la hipótesis planteada principal, un algo diferente que pueda valorarme, que me pueda encontrar un resultado de lo que yo estoy manejando. Y de esta manera empiezo a mover, ya empiezo a ver que hay una tercera salida con esta. Aquí ya nos dice directamente, son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y la nula.
se simbolizan como HA, o sea, hipótesis alterna. No tiene un sentido, vamos a decir que, uff, estamos inventando el hilo negro. Las hipótesis de investigación son HI o simplemente H, las nulas son HO u H0 y las hipótesis alternas son HA. Y se pueden formular cuando efectivamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puedo colocar una hipótesis alterna si no hay una hipótesis nula directamente. Por eso es que yo les argumenté hace un momento, de que pues algunos autores dicen dos y otros dicen tres. O sea, dos, ¿por qué? Porque ya de repente dicen, bueno, porque mi proyecto puede suceder o no puede suceder. Entonces, el puede suceder es mi hipótesis de investigación, pero el no puede suceder es mi hipótesis nula. Con eso estoy amarrándome el dedo y voy a hacer que una de las dos hipótesis que yo estoy planteando va a funcionar. Pero si tu variable puede cambiar o puede moverse a otro rumbo, entonces, después de colocar mi hipótesis nula, tendría yo que colocar una hipótesis alterna. O sea, ¿qué quiere decir? Encontrar un tercer resultado. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que de repente hago una encuesta entre las personas y, y solamente yo llego con dos probabilidades, en decir si es soltero o es casado. ¿Sí? Hipótesis de investigación principal para mí, que es soltero, hipótesis nula, que sería casado. Pero de repente hay una persona que me dice, no, es que sabes qué, pues es que yo soy vamos a suponer el viudo, no voy a poner el otro, voy a poner nada más viudo. Entonces ya con eso ya me quedé libre. Ah, entonces puede ser para mí una tercera, una alternativa distinta a la que no entra ni en la hipótesis de investigación ni en la hipótesis nula, ¿sí? Ahí es donde ya puede entrar esa hipótesis alternativa, esa hipótesis que yo estoy manejando. Y aquí nos dice, la hipótesis alterna o alternativa son aquellas proposiciones que niegan la relación entre las variables, no a todas las variables, no toda la relación, sino es parte de ella, parte necesaria porque puede hacer cumplir algo distinto, algo diferente a una nula de la que nosotros estemos manejando. Para ello, vamos a analizar algunos ejemplos. Aquí ya vamos a ver algo, ya se pueden, colocar algo un poquito más sencillo, vamos a verlo ya más, directo. ¿Por qué? Porque de repente en el de hipótesis nula nada más era negar la hipótesis principal, pero ahora es verificar o analizar que tiene que existir una hipótesis de investigación, tiene que existir una hipótesis nula para que pueda existir una hipótesis alterna u dos hipótesis alternas en dado caso. Aquí ya va a depender de las alternativas que pudiésemos mostrar. Aquí tenemos un ejemplo. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. Estamos haciendo una proposición, estamos confirmando algo y por eso es una hipótesis de investigación de tipo, aquí ya es donde entra la probabilidad, probabilístico, pero estamos ya asegurando que va a estar entre ese 50 y ese 60%, ¿sí? Que va a llegar directamente sus votos. Que de repente me dice, ¿sabes qué? Oye, y si coloco una hipótesis nula, ¿cómo sería? Bueno, pues el candidato A no obtendrá la elección para la presidencia del Consejo Escolar de entre el 50 y el 60% de la votación total. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a estar dentro del rango de la hipótesis de investigación primaria. Quiere decir que va a estar fuera de ese rango. Quiere decir que va a estar o menor del 50% o mayor del 60% para que sea una hipótesis nula.
Entonces, ya con esto, pues ya me surgen dos alternativas directamente, en la que yo confirme que va a tener más del 60% o confirme que podría tener menos del 50%. Con esto, si nos damos cuenta, las votaciones van a entrar a fuerza o en la hipótesis de investigación o en la hipótesis nula, y dentro de esa hipótesis nula podría entrar en una hipótesis alterna uno o en una hipótesis alterna 2, pero no podría, o sea, no podría entrar dentro de la hipótesis de investigación y una hipótesis alterna o la hipótesis de investigación y una nula. Sí, tendría que ser o uno u otro en cualquiera que sea el caso. A eso nos ayuda las hipótesis alternas. Por eso le decía yo, es una forma de que nos va a ayudar realmente a amarrarnos los dedos antes de poder encontrar, antes de fallar en una investigación. Con esto, yo ya estoy proponiendo diferentes opciones o situaciones que puedan hacer válido a mi resultado, a lo que yo estoy proponiendo, a lo que realmente se va a encontrar en ese periodo, en ese conjunto de datos. A eso es lo que yo estoy jugando. Con esto, pues créanme que mi investigación ya no fallaría, porque estamos hablando o cumple esto o cumple estas dos, y entonces ya nosotros tendríamos que nuestro proyecto de investigación sería válido, porque si en dado caso llega a fallar mi proyecto, perdón, mi hipótesis de investigación, esta hipótesis alterna, la primera, puede pasar a ser mi nueva hipótesis de investigación. Y con eso, pues mi proyecto sigue siendo válido. O si esta no funciona, pues yo puedo pasar a esta hipótesis sin tener que cambiar gran cosa a esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, seguimos teniendo las mismas variables. Recuerden, muy importante, conservar las mismas variables. Porque si yo en la hipótesis de investigación, hipótesis nula, coloco otras variables y mi hipótesis alterna coloco otras variables, pues vamos a hacer un proyecto con demasiadas variables y ya no estamos negando ni alternando algo, sino que todo lo contrario, estamos haciendo nuestro proyecto más grande. Recuerden que ese es uno de los consejos que siempre debemos de tener los autores como Diederich, como Díaz Barriga, Hernández Sampieri, nos indican, mientras nuestro proyecto, nuestra hipótesis sea lo más centrada y lo más cercana posible a nuestra investigación y lo podamos acotar de la mejor forma por todos los lados posibles, vamos a dejar lo menos vulnerable a mi investigación y lo estamos encaminando a que sea uno de esas hipótesis que estamos proponiendo el resultado correcto. Y no estamos a que de repente, pues falló y ahora qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer para poder resolver. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Porque eso es lo que nos va a ayudar realmente a hacer una excelente investigación. ¿Sí? Muchos de nosotros fracasamos o fallamos cuando estamos haciendo investigaciones y de repente mi hipótesis no funcionó. Mi hipótesis falló. Y ya con eso, cuando te dicen falló tu hipótesis no sirve, ya te quedas y dices, ¿y ahora qué hago? Otro ejemplo que tenemos aquí, en este ejemplo, vamos a observar que tenemos nada más una alterna, una hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque en la anterior, sí, para poder abordar o para poder marcar el 100% de los posibles resultados que pudiésemos obtenerlos, teníamos que utilizar dos alternativas. Aquí con una alterna ya podemos manejarla.
¿Por qué? Porque hay que observar aquí tantito, o hay que analizar. La hipótesis de investigación nos dice que los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico, o sea, le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones. Aquí ya tenemos esta parte y esa sería la variable que bajo estudio que tendríamos. Una hipótesis de tipo nula se indica como que los jóvenes no le atribuyen más importancia o mayor importancia. ¿Sí? Si observamos nosotros o si nos damos cuenta en esta parte, una es que le damos más importancia y otro que no le damos más importancia. Pero nunca están, pero cuando no le damos más importancia, quiere decir que puede ser menos importancia a lo que se esté manejando. Eso ya me dio un factor importante en la hipótesis nula para poder trabajar mi hipótesis alterna. Entonces, con esto yo ya tengo, para mi hipótesis alterna, ya tengo que voy a valorar, o puede ser que tenga más importancia o menos importancia. Entonces, o mi proyecto es funcional o es aceptable con mi hipótesis principal o de investigación o la hipótesis alterna. Si es en la hipótesis alterna, esa se convertiría en hipótesis principal, ¿sí? Y la anterior quedaría como alterna o la quitaríamos de nuestro proyecto. Sí, de esta forma, yo estoy haciendo un proyecto de investigación que no falla. Estoy haciendo un proyecto en la que no tengo más que cambiar mi hipótesis porque son las mismas variables. Sí, era de lo que yo les argumentaba. No olvidemos que nosotros tenemos las variables, al menos vamos a tener variables dependientes y variables independientes que las utilizaríamos directamente para la operacionalización de las variables. O sea, las utilizaríamos en nuestro punto 3.3. ¿Sí? O sea, el que esas variables sean las mismas. A mayor número de variables que nosotros vayamos identificando en nuestras hipótesis y más variables distintas, pues son las que vamos a tener que valorar posteriormente. Y para cada una de ellas hay que hacerle sus formas o métodos de poder valorarlas directamente. Sí, pero eso ya, vamos, es el siguiente paso que tendríamos que hacer. Pero ya con esto nosotros podemos hacer en nuestro proyecto de investigación, pero tres hipótesis: principal, ya sea causal, ya sea descriptiva, cualquiera de ellas. Tendríamos que hacer una hipótesis nula y una o dos hipótesis alternas. Eso va a depender de acuerdo a mi hipótesis principal. Hasta aquí vamos a quedar y espero que quede claro sobre los diferentes tipos de hipótesis.